Que sopa gente, somos Maya y Moy y esto es... Me enamoré de un católico. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, Lucas 8, 16, 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi amor, yo quiero que inicies tú. ¿Quieres Inicia que inicie tú. yo? Sí, Ah, inicias tú la meditación. ok, sí. Bueno, lo primero, mi amor, es que quizás, no sé si sabes, pero este texto, anteriormente a este texto, el Señor está hablando de, o sea, Lucas 8.1, desde el versículo 1, el Señor está hablando del sembrador. Ok, O sea, para agarrar un contexto de por qué es que Él dice esto, ¿no? claro. Porque si quizás se desvincula como que se puede interpretar de otra forma. Pero el Señor estaba hablando del sembrador, de que un sembrador salió, tierra fértil y todo eso. O sea, de eso es lo que está hablando. Y luego explica, básicamente explica la parábola del sembrador. Después que él explica eso, es cuando él dice, nadie enciende una vela y la tapa, o sea, ahí mismo como en el contexto, ¿no? Ok, Entonces, lo primero que quiero resaltar es que dice, nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los los que que entren entren. puedan ver la luz. Entonces, lo primero que me resalta aquí, amor, es que la luz, obviamente, nosotros somos esa luz, ¿no? Quien está cerca a Cristo. Todas las personas que están en gracia de Dios y están cerca de Cristo, somos esa luz. Y fíjate que Él la pone visible para todo el que entre, es decir, todo el que entre a la vida espiritual, todo el que entre al cristianismo, todo el que venga a Cristo, pueda ver esa luz. Entonces, al final, que la luz lo que va a hacer en un camino de oscuridad, la luz lo que va a hacer es enseñar cuál es el camino. La luz va a enseñar cuál es el camino. Tú prendes, estás en oscura, por ejemplo, en un camino oscuro, prendes una vela y lo que te va a es guiar con la luz de cuál es el camino. Claro. Entonces, en la vida espiritual, los que están entrando al camino van a ver van a vernos a nosotros que somos la luz para que les indiquemos cuál es el camino. Es decir, mi amor, quienes vienen entrando al cristianismo y vienen encontrándose con el Señor, necesitan ver las velas encendidas, necesitan ver las luces. Esas personas que estamos viviendo el Evangelio, necesitan verlas para decir, ah, por aquí es que es el camino. ¿Me explico? Claro, es como, más bien como para tener una guía. Para tener una guía. Porque, y creo que es bien bonito eso que dices, porque nos dice que hay que guardar un testimonio, o sea, hay que comportarse correctamente, no solo por los que vienen, sino porque es lo que es correcto. Exacto, Pero exacto. qué bueno es que el que venga te vea y diga, oye, lo que él hace, a mí me gustaría hacerlo, como él vive, me gustaría vivir. Como él vive la espiritualidad, como vive a Cristo, Mm, como disfruta de la Eucaristía, como hace obra de caridad, eso me gustaría hacerlo. Tú exacto. siendo lo que vienes diciendo, siendo la luz esta que le está guiando por dónde ir. Porque mira, ahorita que estaba haciendo esa explicación, mira, te lo voy a leer para que se entienda más el ejemplo. Nadie enciende una vela, o sea, en este caso, los que ya estamos en la vida espiritual, y la tapa con alguna vasija o la que esconde debajo de la cama. O sea, Cristo no nos va a encender y nos va a dejar meter abajo de la cama, sino que la pone en un candelero, o sea, en alto, para que, en alto físicamente, pues, para que los que entran Puedan ver la luz. puedan ver la luz. Por eso, o sea, que ahora con la explicación la meditación que te daba, amor,
se entiende de que se pueda entender como esta meditación, pues de que nosotros somos esa luz que el Señor ha encendido mucho antes de los que están entrando al camino, para que nosotros sirvamos de guía, para que puedan ver totalmente el camino. O sea, pero ahí no voy a detener la meditación, es que era como la explicación. Ok. La meditación es que las personas que estamos encendidas en el Señor, los que estamos viviendo el fuego del Espíritu Santo, que estamos viviendo a Cristo día con día, a veces nos desesperamos, amor, porque no sabemos dónde Jesús nos va a colocar. Y no estoy hablando de posición a nivel para la soberbia, como dónde no, o sea, me refiero como dónde es el lugar donde voy a servir. O sea, ¿en qué lugar me vas a poner para alumbrar? Para alumbrar, exacto, exacto. ¿En qué lugar me vas a poner? Entonces, yo creo que aquí es donde quería hacer esta meditación, pues que era que tengamos paciencia. Porque el que prende la luz sabe dónde la puede colocar para que alumbre de la mejor manera. Claro. Él sabe exactamente, porque él fue el que la prendió. Es como se va la luz aquí en la casa. Nosotros, como conocemos la casa, sabemos en qué lugar ¿Cuáles son los podemos lugares estratégicos? estratégico para colocar esa vela o ese foco que con batería para que alumbre de Sea mejor, funcional. para que sea funcional, eso mismo, Claro. amor. Entonces, es como un llamado a tener paciencia, que el dueño de la luz, el que te encendió, sabe dónde te va a colocar. Y lo digo porque entra cierta desesperación a veces de dónde, o como siempre meditábamos, como Madre Teresa de Calcuta, el apostolado de ella era pues los Las sin personas hogar. de la calle. Exacto, ese era su Calcuta, Exacto. ese era su apostolado. Y a veces queremos imitar otros apostolados que está bien, está muy bien, pero ojo, no es un llamado a que no hagan el apostolado ese de la Madre Teresa, que es espectacular y todos estamos llamados a hacerlo. Pero esto va inclinado a que cada uno tiene el lugar exacto donde va a alumbrar de la mejor manera. Y el llamado es a que no lo forcemos. O sea, no seamos nosotros por nuestra desesperación de dónde voy a servir, Claro, dónde porque voy a servir. tenemos esa. Tú te encuentras con el Señor y estás, Claro, y y lo estás que quieres es efusivo. exacto, estás desesperado para ver a dónde. Entonces, esa desesperación lo que puede hacer es que como que te agota el alma, pues como, ¿me entiendes? Como que te agota te puede matar el espíritu. Sabes que me parece bien, bien gracioso lo que dices porque, de hecho, yo siento que nos pasó. Eso mismo, eso Siento que mismo. nos pasó porque Exactamente. cuando nosotros regresamos al Señor, a la vida de gracia y a la vida en Cristo, cuando nosotros regresamos al Señor, lo que queríamos era un lugar donde servir, Donde donde desgastarnos. Y esa era nuestra oración, Señor, ¿dónde es que nos vamos a desgastar? ¿Dónde es nuestro Calcuta? Ajá, ¿dónde es ¿Dónde es nuestro nuestro Calcuta? Calcuta y todo esto? Y siento que nos pasó porque creo que es normal y es natural Es normal. que cuando tú encuentras a Cristo, tú lo que quieres es dar a Cristo. Exacto. De la manera que sea. A tus familiares, amigos, a desconocidos, a claro, personas donde sin sea. hogar, pero tú quieres mostrar a Cristo. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tu corazón está ferviente por hacer. Entonces, en esa desesperación Te puedes buena, equivocar en mucho, esa exacto. desesperación. Porque empiezas a hacer tu voluntad. Y a Claro, eso voy, a eso y voy. no solo eso, sino es que tú puedes ser, o sea, voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy humano. Imaginémonos que Usain Bolt, en vez de correr libre, 200 metros, 300, 400, 100 metros, hubiese corrido en vallas, en salto de vallas. Él hubiese sido bueno en salto de vallas, pero probablemente no hubiese sido El el mejor. número uno. Y entonces, eso es Claro, o sea, a eso va. lo que pienso cuando tú dices, no nos desesperemos, porque lo más probable es que seamos buenos ayudando a niños, ayudando a adultos, a personas sin hogar, pero si el Señor nos tiene preparado un rinconcito donde realmente vamos a hacer Donde ahí funcional, la luz sí, donde va, encajas va a iluminar, perfectamente, exacto. donde encajas perfectamente, creo que ahí podrás ser el mejor. Es que la invitación, amor, es que es eso mismo. La invitación es a que tengamos paciencia. Me encanta. A que tengamos paciencia. Me encanta porque no lo había visto de esa manera. A que tengamos paciencia. Porque el dueño de la luz, el que nos encendió, nos va a ubicar en el momento, en el lugar, en la parroquia exacta, en el ministerio exacto, en el apostolado exacto para poder crecer en santidad.
para crecer en santidad, porque después uno anda como un loquito Que tratando me de da mucha hacer risa porque y se desgasta, no exacto. piensa en nosotros, Mm, piensa en nosotros que fuimos abrazados y estábamos buscando como un lugarcito y el Señor nos lleva a un lugar donde hay mucha necesidad, donde exacto. tenemos que desgastarnos, donde hay Exacto, oportunidad. por eso, o sea, que en este tiempo estábamos tan desesperados, pero por eso, desde la vivencia, cálmense, es aquí, cálmense. Yo que soy el dueño de la luz lo voy a ubicar donde es. Esa es como, Claro. como la invitación a esta meditación, amor. Me gusta, como te digo, porque no lo había pensado de esa Mm, manera. Sin embargo, yo tengo una sola meditación que mm, quiero hacer, que es muy con el mismo texto, la parte del texto que utilizaste, que es que nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la mm, esconde debajo de la cama. Y yo creo que yo quiero como dirigir esta parte como claro. a los talentos, porque bien decías, viene De la la, palabra, ajá, de la la parábola del sembrador. previa es la palabra, la Del parábola del sembrador. sembrador. Y el Señor obviamente nos ha dado Mm, mucho talento, pero dice que nadie enciende una vela. La función de la vela, ¿cuál es? Alumbrar. alumbrar. Esa es la función de la vela. Ella no tiene otra cosa que hacer, ella no tiene que cantar, ella no tiene que hacer ruido, ella no tiene que hacer nada más, ella tiene que alumbrar. Mm, Entonces, yo creo que el Señor nos ha dado dones y talentos a todos. Dones y talentos a todos. Y a veces, y esto lo quiero meditar bien llevado como a la línea del Señor, porque el Señor a veces nos ha dado dones y talentos que no solamente se utilizan en la iglesia, claro, no claro. solamente son utilizados en la iglesia, son utilizados en la comunidad, en las familias, en los trabajos, para la ciudadanía. O donde hay necesidades de Sí, todo o tipo. sea, y lo que yo digo es que, bien dice aquí, ¿cuál es la función de la vela? Alumbrar. ¿Cuál es el don que Dios te dio a ti? ¿Dónde lo tienes que ejercer? Pero el Señor dice que no nos dio, que, o sea, que no se enciende esa vela para esconderla debajo de la cama. Claro. Y quiero llevarla como a lo que vengo diciendo de los talentos y los dones, pues. Ese don y ese talento que el Señor nos dio no es para que la escondamos en un rinconcito. Si el Señor te dio un don, un talento, y no funciona solamente en la iglesia, sino que funciona en la comunidad, como decía, en el trabajo, donde hay necesidad, para la ciudadanía, para la comunidad, entonces ahí tienes que ser Mm, esa vela que claro. cumple su función y que no se esconde debajo de la cama, sino que se pone para que alumbre a los demás. Entonces, Claro. con ese mismo don y ese mismo talento que el Señor te dio, Es como los empresarios dando trabajo, los claro, los políticos políticos, haciendo lo correcto, exactamente, una maestra haciendo una buena, enseñando a los enseñando. niños. O Exacto. sea, yo eso es lo Mm, que quiero, mm. como no Sí, 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 solamente sí. encubrirlo en la parte del servicio de la iglesia, porque Claro. casi siempre hacemos eso. Ujú, Creemos que lo que tenemos es para la ujú. iglesia, pero existe fuera de la iglesia un mundo que necesita también a Cristo, que Claro. necesita buenos maestros, maestros con valores, maestros con Jesús en su corazón. Hay médicos que necesitan a Dios en su corazón. O sea, hay un montón de enfermos en los hospitales que necesitan enfermeras que tengan voluntad, pasión y que puedan ejercer Claro, su... que tengan a Cristo y que Exacto, y que puedan sean dar, esa y que, vela exacto, esa que vela. alumbre. ¿Me Ujú, entiendes? Entonces quiero como me gusta, enfocarlo a me esto. gusta. Y por último, quiero cerrar esto que dice el Señor al final. Dice, fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún ello que creen tener. Y esto va acompañado de la lectura Ajá, previa. la O lectura. sea, porque esto se Claro, entiende porque si tú no lo entiendes con ese contexto, entonces se puede como malentender. malinterpretar, sí. Mm, Esto viene con la lectura previa porque el Señor te dio un talento, es para ponerlo en la obra, o sea, para claro, ponerlo, para trabajarlo para los demás exacto. y que puedas recibir más. Mm, Pero si tú tienes eso y tú lo escondes, ¿para qué te voy a confiar yo más cosas? ¿Me claro, entiendes? Eso es claro. lo que dice el Señor. Entonces creo que a eso es como que quería Añadirle, yo, añadirle ese pedazo. exacto, añadirle y guiarlo como a esa parte Entonces, para de la terminar, princesa, meditación. lo que dice el último punto. Ujú. Porque el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello Que que cree cree tener. tener. Que esto no se entienda con tema de prosperidad y nada de eso, porque realmente he escuchado unas reflexiones sobre este tema inclinado al tema de la prosperidad, porque Claro, realmente no está hablando de prosperidad. Cuando tú escuchas el contexto anterior, que está hablando del sembrador, te das cuenta de que es de la vida espiritual. O sea, el que espiritualmente
explotó y cayó en tierra fértil y la palabra de Dios entró en él y se pone para el servicio del Señor, el Señor a la medida que la persona se vaya comprometiendo con Cristo, el Le va a Señor dar más. es Qué como, bonito. y es como, por ejemplo, es como un trabajo. Tú entras nuevo al trabajo, naturalmente el jefe no te va a dar todas las responsabilidades. Claro. Naturalmente, porque va a ver la calidad del trabajo, qué tan responsable es, qué tan comprometido con la empresa. Entonces, ¿Cuánta capacidad tiene? exacto, porque Todo. O exacto, sea, se ve tantas como un cosas, conjunto entonces de te va cosas. dando de a poquito y en los primeros meses, oye, el tipo está o la tipa está respondiendo de la mejor, bueno, vamos a darle más trabajo. Y a la medida en la que presente que es mejor trabajador y que puede ocupar todos esos espacios, el dueño de la empresa lo que va a hacer es, no importa, confío totalmente en el trabajador, que haga todo lo que tenga que hacer. Cristo funciona de esa manera, según lo que nos dice el texto, que fíjate que al que tiene, se le dará más. Claro. Entonces es bonito porque el que espiritualmente está disponible para recibir de Cristo y trabajar todo el tiempo por el Señor le va a ir dando de a poquito. Y que yo creo que nosotros hemos visto esos ejemplos, no solo pues, en otras personas, sino también en nuestra vida. Hemos visto cómo el Señor de a poco va confiando, cumpliéndose esta palabra. El que tiene y el que sigue esforzándose, bueno, a ese le voy a seguir dando. Y lo que antecede ese texto es, fíjense pues, si están entendiendo bien. O sea, como que no se me confundan. Estoy hablando de la vida espiritual, no se me confundan. Claro. Me Eso es lo que gusta. quería cerrar. Me gusta. Amén. Amén.